compartiendo vida. Para que usted entienda lo importante que es compartir el evangelio, compartir vida, esperanza. Hechos capítulo 16, verso 11 en adelante. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Aquí está hablando Lucas, por eso él se incluye. Vinimos. Lucas estaba con Silas, estaba con Pablo y estaba con Timoteo. Por eso él escribe, y si usted se da cuenta en versos anteriores, podrá darse cuenta que lo que le estoy diciendo es cierto. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Esto viene a causa de la visión que el Señor le dio a Pablo. Pasa a Macedonia. Es importante, quiero hacer un paréntesis, dejarse guiar por Dios. Muchas veces nosotros no sabemos cuando Dios nos habla porque no conocemos su voz. Porque tenemos tanto tiempo que no escuchamos a Dios que no sabemos cuándo es Dios. Y confundimos un sentir humano con la voz de Dios. Pero para escuchar la voz de Dios, conocer la voz de Dios, hay que relacionarse. No es como acto de magia, no es que yo le digo Dios, háblame y Dios me va a hablar. Indiscutiblemente, por la palabra nos va a hablar y tomará los medios que Él quiera porque es soberano. Pero nosotros debemos de ser buen recipiente. O sea, no podemos vivir en rebeldía. Dios trabaja con personas obedientes. Escúchelo bien. Dios trabaja con personas obedientes. Aún muchas veces estos que se tornan un poco rebelde, que desobedecen a Dios se les sobran los recursos para buscar siempre que se cumpla su propósito. Así es. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, estuvimos en aquella ciudad en algunos días. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esto era un lugar, al no haber ahí todavía una sinagoga, iban a lugares donde le fuera cómodo, donde pudiesen tener buen aire, donde con cierta facilidad pudiesen compartir del amor de Dios y la palabra del Señor. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y esto pareciera contradictorio, como si está adorando a Dios, ella no se ha convertido. Esto se llama gracia preeminente. Lo que está pasando con esta mujer es que esta mujer, la gracia de Dios ya estaba trabajando en ella, y este fue el momento en el que Dios envió a estos hombres para que ella pudiese aceptar a Cristo. Como algunas personas que no son cristianas, pero Dios está trabajando en ellos, y en el tiempo señalado por Dios, ellos han de venir a redimir. En la soberanía de Dios, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. A esto usted le puede interpretar también, y el Espíritu Santo le convenció para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Note que Dios es que pone ese sentir. Cuando yo escucho a algunas personas, yo cuando quiera me arrepiento. Eso es mentira. Nadie se arrepiente cuando quiera. Si el Espíritu Santo no te convence, puedes pertenecer a una religión. Y es lo que muchas veces nosotros vemos. Y las iglesias, sin temor a equivocarme, tienen numerosas cantidades de personas que lamentablemente están en la iglesia, pero no son. Porque a través del emocionalismo pertenecen a una iglesia. Han llegado y han querido pertenecer a ese gremio. Algunos porque quieren vivir una vida social de una manera seria y de esta forma nadie puede señalarle. Otros han entrado con otros intereses porque ven que ahí hay un grupo de personas con las que pueden negociar. Otros quieren estar en un grupo donde ellos puedan liderar, y así sucesivamente miles de situaciones que llevan a personas a estar en la iglesia sin verdaderamente ser cristianos.
Y cuando dice, y aquí está hablando de que esta mujer aceptó a Cristo, dice, y cuando fue bautizada, para bautizarse ya tenía que arrepentirse, y por eso digo que esta mujer conoció a Cristo, y cuando fue bautizada y su familia, recuerden que esa promesa se cumplía mucho, que más adelante usted la va a ver en la parte 3 que vamos a enfatizar de este capítulo con el carcelero de Filipo, que los padres tenían autoridad sobre los hijos. Hoy los hijos, mamá puede pertenecer a la iglesia, ser cristiana, y los hijos ser lo más rebelde posible. Porque papá y mamá, especialmente en este lado del mundo, no tienen la autoridad necesaria para que sus hijos puedan ir por el camino que papá y mamá ha declarado. Entonces dice la palabra en el verso 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Por qué es importante compartir la palabra? Porque nosotros somos los labios, los pies, los brazos del Señor, la boca que Dios usa para hablarle a las personas. Es verdad que van a haber excepciones donde con un tratado que una persona se encuentre, el trabajo que hicieron décadas anteriores, el ministerio de los Gedeones, mire, eso es de resaltarlo. En los moteles, en los hoteles, en lugares donde menos usted pensaba, ahí había ese librito azul de los Gedeones. Y esto Dios permitió que llegara la palabra de Dios a muchas personas. Muchos lo usaban, incluso el pequeñito, como monedero, pero Dios usa a hombres y mujeres para llevar su palabra. Y cuando nosotros decimos, yo no quiero salir a predicar, mis primeros años en el evangelio fueron de evangelismo constante. Antes siempre, cada semana de iniciar el culto, un compañero mío que nos habíamos arrepentido y he dado testimonio de él, que hoy es pastor también, íbamos, el culto comenzaba a 5 de la tarde, hora República Dominicana, y nosotros desde las 2 de la tarde estábamos predicando, invitando gente. ¿Qué está pasando hoy en día? Que las iglesias se nutren más de quitarle miembros a otras iglesias que de hacer el trabajo. Y eso es muy triste. Muy triste cuando perdemos el primer amor por la obra del Señor. Cuando uno se arrepiente, yo no sé si usted recuerda que una de las cosas que teníamos es que siempre queríamos compartir la palabra, siempre queríamos decirle a las personas cómo se daba el culto. Hoy en día las personas salen del culto y usted le pregunta, ¿y cómo estaba el culto? Estaba bien, pero han perdido esa emoción, pero esa calidez que viene de Dios por amar las cosas de Dios. Aquí vemos a estos hombres que más tarde tuvieron que pagar un precio por predicar la palabra en ese lugar. Porque cuesta, nos van a ver muchas veces como fanáticos, porque yo no estoy en contra de que nos vean como fanáticos. Yo estoy en contra de que seamos fanáticos, y la palabra del Señor también. Y muchas veces nos van a ver y los mismos parientes nuestros van a juzgarnos y van a decir, es que tú has cogido el evangelio como muy, muy en serio, pero es que el evangelio se toma en serio. El evangelio se toma en serio. Yo decía, testificando, porque estamos estudiando en nuestra iglesia lo que es el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y yo decía que cuando yo me arrepentí, yo dejé mi cama, yo me fui a dormir durante meses y meses para la iglesia. E instaba a otros jóvenes a que nos fuésemos para allá a dormir y pasábamos la noche compartiendo la palabra y vigilando. Y si hoy la gloria sea para Dios, el pastor J tiene un ministerio, no ha sido porque no había otro, ha sido porque Dios forjó un carácter, porque a través de la búsqueda, Dios elige a quienes están dispuestos. Pueden haber más capaces que yo, pero yo le he dicho al Señor, aquí estoy. Y eso es lo que el Señor quiere, que no te pongas limitaciones, que comiences a compartir la palabra, que comiences a decirle a las personas que te rodean que Jesucristo puede cambiar su vida. Muchas veces nos convertimos en paño de lágrimas de los demás
y nos dicen lo mal que se siente y nos quedamos callados. Y no podemos decirle, vamos a orar, yo te voy a apoyar, voy a estar ayunando por ti. Ven al Señor Jesucristo, hay salida en Jesús. No, pareciera como si nuestros labios estuviesen blindados. No queremos compartir. Y a muchos le da vergüenza. Están en una empresa y mutan. Son cristianos en la congregación, pero cuando llegan a la empresa donde laboran, tienen un comportamiento diferente. Y la Navidad es prueba también de que Dios, valga la redundancia, va a probar a muchas personas, porque mutan en las fiestas navideñas, porque se comportan de una forma diferente. En la iglesia popular dicen poner la sotana a un lado, pero aquí pudiésemos decir poner la Biblia, poner mi fe en otra cosa. Y lamentablemente tenemos que ser sinceros, que muchas de las personas que nos rodean no vienen a Cristo porque estamos dando mal testimonio. Es verdad que muchas veces las personas van a malinterpretar y que todo lo que hacemos lo ven mal. Pero cuando estoy diciendo esa profundidad, porque nos comportamos como no cristianos, porque no amamos, porque no respetamos, pero peor aún, porque engañamos, porque robamos, porque estafamos, porque mentimos. Si queremos, queridos hermanos, un día presentarnos ante Dios y decirle, Señor, quizás no hice mucho, quizás me dejé engañar, pero aquí está. Muchas personas van a estar con las manos vacías. Y no estoy hablando de salvación porque la salvación depende del Señor y no depende de nosotros. Estoy hablando que la Biblia dice que nos ha mandado a nosotros a que llevemos frutos dignos de arrepentimiento, y que tenemos que expandir la palabra, y que usted va a escuchar a muchísimas personas, porque hoy más que nunca se ha desatado la fiebre de los teólogos, de los maestros, y hemos perdido el norte de predicar a Cristo, sino de imponer doctrinas y de decir esto es falso, esto es verdadero y yo creo en esto, y todo lo que ustedes han aprendido eso es basura. El Señor reprenda. La salvación es fe. Fe en el Señor Jesucristo. Y el día que el conocimiento llegue a que yo pierda esa fe, prefiero ser un ignorante en todos los sentidos que perder el norte por embrutecerme, mire la paradoja, por embrutecerme queriendo buscar conocimiento más allá de donde Dios ha de permitirnos cuando somos humildes. Necesitamos hablar de Cristo. Necesitamos hablar del Señor dignamente, porque muchos lo están haciendo de una manera que en vez de ayudar, solamente desayuda. Aquí dice que esta mujer, su familia, y más adelante estaremos viendo el milagro de compartir al Señor. ¿Puede usted decir que cuando se presenta ante Dios va a poder ser por lo menos igual que aquel que se le entregó 2 talentos y entregó 4? ¿O está trabajando que podrá ser igual que aquel que entregó 5? O tristemente, seremos nosotros, porque siempre me gusta incluirme, diferencia de muchos predicadores que se excluyen siempre y cuando sean las cosas malas. ¿Cree que es posible que nosotros lleguemos a una condición de decirle al Señor, no, yo no voy a hacer nada? Y llegar con las manos vacías. Usted puede. Yo puedo. Tenemos una encomienda. El Señor lo ha dicho. Vayan y prediquen el evangelio. Compartan la palabra. Es tan difícil para nosotros compartir un link, decirle a los seres queridos que Jesús salva, que Él puede cambiar sus vidas. Pero hablamos de Netflix, hablamos de deportes, hablamos de política, hablamos
de cualquier ocio. Pero espérate, es que se van a ofender si yo le hablo de Cristo y van a decir que yo he tomado eso en serio. Yo no quiero hacerlo sentir mal. Entonces no sea hipócrita, deje de orar por él o por ella. Deje de orar por esa persona que usted supuestamente está orando, pero tiene miedo a hablarle de Cristo. La fe sin obra es muerta. Si usted está orando por esa persona, compártale el evangelio también, háblele. No podemos, por una parte, estar haciendo algo y por otra deshaciéndolo. Si en verdad queremos a esas personas que nos rodean, lo más importante es hablarle del Señor. Decirle, pero pastor, ¿cómo puedo estar diario? Dios va a poner el lugar, el momento, la sabiduría se la va a dar. Yo creo que en cada tema que pueda surgir en una conversación se puede hablar del Señor. Sutilmente, sabiamente. No importa. Llegó del médico, el médico te dijo que el diagnóstico es contrario. Mira, yo sé que eso te afecta, pero yo estaré orando y quiero apoyarte y quiero decirte que el Señor puede hacer un milagro. Pero el diagnóstico fue positivo y está feliz. Dale gracias a Dios que te dio la oportunidad. Tú sabes hoy a cuántas personas se le dio un diagnóstico contrario y hoy el Señor te ha dado eso. Hermano, hay miles de maneras de abordar un tema sobre Dios en cualquier parte, en cualquier conversación, cuando nos dejamos usar por el Señor. Pero si nos ponemos limitación, si comenzamos a poner un pero, si decimos que yo no puedo, si llegamos a los lugares y en vez de decirle a todo el mundo Cristo te ama, decimos un hola seco, un buenas tardes sin nada, o le decimos al que es cristiano Dios te bendiga y al otro le decimos hola, vamos a hablar del Señor. Vamos a hablar del Señor. La persona que usted menos cree que le rodea necesita escuchar que Jesús le ama. Que Jesús le ama y que puede darle una oportunidad como se la ha dado a usted. Termino con esto. Si en verdad queremos a nuestros seres queridos, vamos a demostrarlo empeñándonos de que no vayan a un lugar de tormento. Porque nosotros sí sabemos la verdad de lo que es morir sin el Señor. Padre, te damos gracias porque este tema ha confrontado nuestras vidas. Este tema, Señor, tiene que ver con todos nosotros que muchas veces nos comportamos de una manera como si los demás no nos importaran. Ayúdanos, Dios mío, a mostrar ese verdadero amor que tenemos, accionando en oración. Que al orar también, Dios mío, pongamos en práctica el predicar tu verdad. Aquellos que ahora les ha hablado, que comencemos todos a hablar de ti, Señor. Que todos hemos sido llamados a compartir vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.